Buenas tardes, jóvenes del tercero C, nuevamente con un nuevo video para repasar la unidad 0 del módulo Mantenimiento de máquinas, equipos y sistemas eléctricos. Jóvenes, ¿se recuerdan la primera clase cuando conversamos cómo sería nuestra vida sin la electricidad? Esta pregunta que la tenemos que hacer al cerrar los ojos y pensar que todos los días y diariamente en nuestro diario vivir necesitamos de la energía eléctrica. Preguntas para analizar y responder. ¿Qué es la electricidad? ¿Dónde la vemos? ¿Dónde está la electricidad? ¿Cómo se produce la electricidad? Bueno, la electricidad es un tipo de energía que se manifiesta como un conjunto de fenómenos físicos que se relacionan con la carga eléctrica en los cuerpos y en el flujo de esta carga a través de ellos. El estudio de la electricidad se divide en electroestática y electrodinámica. La electroestática estudia efectos entre cuerpos eléctricamente cargados, es decir, en cuerpo en reposo. ¿Se recuerdan del ejemplo que dimos de la peineta o la regla que pasamos por el pelo y hacemos mover un montón de papelitos? ¿Se recuerdan de ese ejemplo? Bueno, también tenemos la electrodinámica. Estudia los efectos de las cargas en movimiento. Otra pregunta que nosotros nos formulamos: ¿qué es la energía eléctrica? Es la energía causada por el movimiento de cargas eléctricas dentro de un conductor. ¿Qué efectos produce la energía eléctrica? Muy simple, jóvenes. Algunos de los efectos que produce la energía eléctrica son calórico, lumínico, magnético y químico. Esto lo conversamos en clase, como dimos ejemplos como la plancha, como el hervidor eléctrico, las ampolletas, ¿cierto? La lavadora, movimiento. De acuerdo a lo anterior, podemos concluir que la energía no se destruye ni se crea, solo se convierte. ¿Ok? Se convierte, como dijimos en el ejemplo anterior, en energía calórica, lumínica, etc. La energía se degrada o se transforma en otro tipo de energía. Parte de nuestra unidad de reforzamiento, como lo conversamos, que la física y la química en segundo medio es muy importante, ya que ahora tenemos que nosotros hacer un reforzamiento de la estructura de la materia, de la unidad 0. Los temas claves de esta unidad son la estructura de la materia, la corriente eléctrica, efectos de la corriente eléctrica, conductores y aisladores, principios y generación de la electricidad, corriente continua. Pregunta que fue realizada en la sala de clases: ¿cómo se divide la materia? ¿Se recuerdan de esa pregunta? Muchos participaron en responder esa pregunta. Y la respuesta que dieron ustedes fue cuerpo, partículas, moléculas y átomos. Luego registraron en el cuaderno que cuerpo, porción limitada de materia; partículas, parte de un cuerpo; moléculas, parte de una partícula; y átomos, parte de una molécula. La materia está formada por moléculas y estas formadas por partículas aún más pequeñas llamadas átomos. A su vez, los átomos están formados por tres tipos de partículas, las más importantes. Bueno, de hecho tenemos protones, neutrones y electrones. Electrones siendo los más importantes para nosotros. No olvidar que la palabra electrónica y electricidad deriva del término electrón. Aparte de su masa, ¿qué diferencia existe entre un protón y un electrón? La diferencia entre estas partículas subatómicas, aparte de su masa, es relación a su carga eléctrica. ¿Se recuerdan? Los protones tienen cargas eléctricas positivas, los electrones tienen cargas eléctricas negativas, y así los neutrones tienen cargas que son neutras. ¿Ok? La masa del protón es de 1800 veces la masa del electrón.
La carga eléctrica se manifiesta a través de una fuerza de repulsión o fuerza de atracción. Me recuerdo muy bien que este esquema lo hicimos en la pizarra y ustedes desarrollaron los ejemplos. Cuando dijimos carga de igual signo se repelen y de diferente signo se atraen. Y tenemos acá entonces las cargas de los signos correspondientes, igual signo, se repelen y de diferentes signos se atraen. Esto ustedes lo tienen en el cuaderno, sí me recuerdo que lo copiaron. ¿Qué significa que un cuerpo sea eléctricamente neutro o cargado? Mire el esquema y conteste. Tenemos este esquemita donde vemos un cuerpo eléctricamente neutro. ¿Ok? ¿Por qué? Tenemos 3 electrones, 3 protones y 3 neutrones. No así en este otro esquema, donde tenemos más electrones que protones. Y acá tenemos más protones que electrones. ¿Ok? Hay sustancias en las cuales los electrones se van moviendo a través de los átomos. Estos son llamados electrones libres. Electrones fijos los vemos acá en el esquema. Los átomos los vemos en el esquema. Vemos el material conductor, los electrones libres que se van moviendo y el flujo de corriente. Los electrones libres no están fuertemente ligados, su núcleo, por lo cual es fácil sacarlo del cuerpo. ¿Ok? Que les quede muy claro esto, que los electrones no están fuertemente ligados al núcleo. Es fácil saltarse de átomo a átomo. Hay métodos físicos para hacer que un cuerpo tenga exceso o déficit de electrones, lo cual hace que los cuerpos se carguen eléctricamente. Si se frota un vidrio con una seda, el vidrio cede electrones a la seda. ¿Cómo es la carga de ambos? Acá tenemos vidrio, antes de frotarlo, la seda. El vidrio queda solamente con protones y la seda se lleva los electrones quedando cargados eléctricamente. Volvemos al principio. La pregunta, ¿qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor. La cantidad de carga que pasa por el conductor en un intervalo de tiempo determinado es la intensidad de corriente eléctrica. Aquí tenemos la corriente eléctrica y la circulación de electrones. ¿Qué hace que los electrones se muevan dentro de un conductor? Bueno, es necesaria una fuerza. Esta fuerza puede venir desde una pila, una batería y la red domiciliaria. Esta fuerza se conoce como diferencia de potencial, necesaria para mover los electrones a través de un conductor. Se conoce como fuerza electromotriz, la FEM, o voltaje-tensión. Podríamos decir también que el voltaje es la capacidad que tienen algunos aparatos o fuentes para poner en movimiento la carga eléctrica. Bueno chicos, nosotros ya conocemos dos tipos de corriente, la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua tiene la característica de que los electrones se mueven solo en un sentido, positivo o negativo, aunque su amplitud puede variar. Van en un solo sentido los electrones, y en la corriente alterna tiene la característica de que los electrones se mueven en un sentido y en el sentido contrario, positivo y negativo, variando su amplitud. Vemos el esquema hacia allá como hacia acá. Dentro de esto tenemos los conductores. ¿Qué es un conductor? Existen materiales por los que circula fácilmente cargas eléctricas, a través cuyas características dificultan su libre circulación. Un material es conductor cuando sus átomos poseen algunos electrones débilmente ligados y estos se pueden mover con libertad en el material. Estos electrones reciben el nombre de electrones libres o electrones de conducción.
Como lo conversamos en la clase, todos aquellos materiales conductores son los metales. Todos los metales son ricos en electrones. Y los materiales que son aislantes son el vidrio, la goma, la porcelana, el plástico. Aquellos materiales que no tienen gran cantidad de electrones o muy poca. Acá tenemos un ejercicio de materiales conductores y aisladores. Tenemos una llave que vendría siendo metálica, y si es metálica viene siendo conductora. Tenemos un hilo de cobre, si es metal es conductora. Tenemos un vidrio y este vidrio vendría siendo aislante. Si tenemos un lápiz grafito de madera vendría siendo aislante, pero si está húmeda o mojada vendría siendo conductora. Si tenemos grafito solo vendría siendo conductor. Si tenemos una regla de aluminio, esta vendría siendo, bien, excelente, vendría siendo un conductor. Y si es plástica, a ver, excelente, vendría siendo aislante. Resumiendo en este video, jóvenes, tenemos que las cargas eléctricas es una propiedad de la materia. Los electrones tienen carga negativa y los protones carga positiva. Cargas de igual signo se repelen y de distintos signos se atraen. Los materiales que facilitan el movimiento de electrones se llaman conductores. Por el contrario, los materiales que no permiten el movimiento de electrones se llaman aisladores. Bueno, jóvenes, con esto hemos terminado el reforzamiento de este módulo. No olvidar, mantenimiento de máquinas, equipos y sistemas eléctricos. Unidad 0. Nos vemos para el próximo video.